Creyeron que me había arruinado la vida, pero fue la mejor decisión que tomé. Hola, mi nombre es Arthur y todos pensaron que había arruinado mi vida. Mis padres. Mi esposa. Mis amigos. Mis compañeros de trabajo. Cuando tomé esa decisión, nadie me apoyó. Al contrario, me miraban como si hubiera cometido un error irreversible. Algunos con lástima, otros con burla, otros con una decepción silenciosa que dolía más que cualquier grito. La frase se repetía una y otra vez. No vas a volver a levantarte de esta. Y durante mucho tiempo, yo mismo llegué a creerlo. Antes de que todo se viniera abajo, mi vida parecía estable. Tenía un trabajo fijo, un sueldo que alcanzaba para pagar las cuentas, una esposa con la que llevaba más de 10 años y una rutina tan predecible que casi podía vivirla con los ojos cerrados. Desde fuera, todo estaba bien. Por dentro, yo me estaba apagando. Mi trabajo me consumía. Jornadas largas, presión constante, metas que nunca eran suficientes. Siempre había algo mal. Siempre podía dar un poco más. Y ese un poco más me estaba quitando todo. Cuando llegaba a casa, no tenía energía para hablar. Me sentaba en silencio, mirando la pared, sintiendo que los días pasaban sin dejar nada. Intenté explicarlo, pero nadie lo entendía. Así es la vida adulta, me decían. Agradece que tienes trabajo. Mis padres pensaban igual. Para ellos, estabilidad era lo máximo a lo que uno podía aspirar. Soñar con algo más era ser irresponsable, inmaduro, ingrato. Yo intenté convencerme de que tenían razón. Me repetía que debía aguantar, que todos vivían así, que no tenía derecho a quejarme. Pero cada noche, al acostarme, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. Había algo que casi nadie sabía. Desde hacía años, tenía un proyecto propio. Algo pequeño, sencillo, pero mío. No prometía riqueza ni fama. Solo sentido. Lo desarrollaba en silencio, por las noches, cuando todos dormían. Leía, aprendía, fallaba, volvía a intentar. Era mi escape. Mi único espacio de libertad. El día que decidí contarlo, todo cambió. Mi esposa se rió. No fue una risa cruel, pero sí una que me hizo sentir pequeño. Eso es para gente sin responsabilidades, dijo. En una comida familiar, mi padre fue directo. No seas tonto. No arruines lo que tienes. Mi madre intentó suavizarlo, pero fue peor. No todos nacimos para triunfar. Algunos nacimos para sobrevivir. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie quiso entender por qué eso era importante para mí. Solo escuché miedo, y ese miedo empezó a pesarme. Hasta que una mañana, camino al trabajo, pensé algo que me heló la sangre. Si esto es todo, no quiero vivir así 30 años más. Ese día entendí que el miedo de los demás estaba decidiendo mi vida. No fue impulsivo. Lo pensé durante semanas. Hice cuentas. Calculé riesgos. Y aún así, cuando tomé la decisión, nadie la vio como algo razonable. Renuncié. Mi jefe ni siquiera intentó retenerme. Te vas a arrepentir, dijo. A tu edad, nadie deja un trabajo así. Mis compañeros me miraban como si estuviera loco. Algunos me escribieron después, con mensajes llenos de duda disfrazada de preocupación. Ojalá no te equivoques. Yo no me atrevería. En casa fue peor. Mi esposa lloró, pero no de tristeza. De rabia. Nos acabas de arruinar, gritó. ¿Qué voy a decirle a la gente? Mis padres dejaron de llamarme durante semanas. Y cuando hablaron, fue solo para repetir lo mismo. Te lo advertimos. Sentí vergüenza. Miedo. Duda.
pero ya no había vuelta atrás. Los primeros meses fueron brutales. El dinero empezó a desaparecer. Los ahorros se iban rápido. Las noches se llenaron de ansiedad y pensamientos oscuros. Mi esposa empezó a tratarme diferente. Más fría. Más distante. Hasta que un día, sin gritos ni drama, me dijo: no puedo vivir con alguien que no tiene rumbo. Se fue. Y con ella se fue lo último que me quedaba de apoyo emocional. Ahí fue cuando todos confirmaron mi sentencia. Se arruinó la vida. Dejé de dar explicaciones. Dejé de justificarme. Me quedé en silencio. Mientras ellos hablaban, yo trabajaba. Viví con lo mínimo. Vendí cosas. Reduje gastos. Dormí poco. Fallé mucho. Aprendí a equivocarme sin testigos. A levantarme sin aplausos. Hubo días en los que pensé rendirme. Días en los que estuve a punto de llamar para pedir ayuda. Pero algo dentro de mí decía: si vuelves ahora, te perderás para siempre. Seguí. En silencio. Hasta que un día pasó algo pequeño. Nada espectacular. Una oportunidad mínima. Pero funcionó. Luego otra. Y otra más. No era riqueza. No era fama. Era estabilidad. Por primera vez, sentía paz. Cuando las cosas comenzaron a irme mejor, no fue de inmediato ni de forma ruidosa. No hubo anuncios, ni celebraciones, ni mensajes de lo lograste. Fue silencioso. Tan silencioso que, al principio, dudé si realmente estaba avanzando o solo me estaba engañando para no rendirme. Pero los números empezaron a cerrar. Los días dejaron de sentirse eternos. Las noches ya no eran solo ansiedad. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba sin ese nudo en el pecho. No con euforia, sino con calma. Y después de vivir tanto tiempo con miedo, la calma se sentía como un lujo. Ahí fue cuando empecé a notar algo curioso: las personas que antes estaban tan seguras de mi fracaso comenzaron a reaparecer. No de golpe. Poco a poco. Como si tantearan el terreno antes de acercarse. Escuché que te está yendo mejor. Parece que al final no fue tan mala idea. Bueno, a veces hay que arriesgar. Nadie decía me equivoqué. Nadie decía perdón. Solo ajustaban su discurso para no quedar mal con el presente. Mis padres volvieron a llamar con más frecuencia. Hablaban de cosas triviales, evitaban el pasado, como si todo hubiera sido un malentendido. Yo los escuchaba, pero ya no buscaba aprobación. Algo en mí había cambiado. Mi exesposa también reapareció, primero con mensajes cortos, luego con preguntas disfrazadas de interés. No había reproches, pero tampoco arrepentimiento. Solo una distancia extraña, como si ambos supiéramos que ya hablábamos desde lugares distintos. Y lo entendí: algunas personas solo saben quererte cuando encajas en la vida que ellas imaginan para ti. Empecé a cruzarme con antiguos compañeros de trabajo. Algunos me felicitaban. Otros me preguntaban cómo lo había hecho, como si hubiera una fórmula secreta. Yo solo pensaba que ninguno había visto las noches sin dormir, el miedo constante, las dudas que me acompañaron durante meses. El éxito, cuando llega, suele borrar el sacrificio que lo hizo posible. Y aún así, no sentía rencor. Sentía claridad. Entendí que mucha gente no dudó de mí porque yo fuera incapaz, sino porque mi decisión los obligaba a cuestionar sus propias elecciones. Y no todos están listos para enfrentarse a eso. Elegir tu propio camino incomoda. Romper la rutina ajena asusta. Demostrar que hay otra forma de vivir molesta. Pero ya no podía volver atrás. Hoy mi vida es distinta. No perfecta. No idealizada.
pero auténtica. Sigo teniendo días difíciles. Días en los que las cosas no salen, en los que dudo, en los que el cansancio vuelve a tocar la puerta. La diferencia es que ahora sé por qué hago lo que hago. Ya no vivo esperando el viernes. Ya no cuento las horas para escapar de mi propia rutina. Ya no siento que mi vida le pertenece a otros. Aprendí algo que nadie me enseñó antes: la estabilidad no sirve de nada si te obliga a traicionarte todos los días. Y el miedo nunca desaparece, solo cambia de forma. Antes tenía miedo de arriesgar. Ahora tengo miedo de conformarme. Cuando alguien me pregunta si valió la pena perder tanto, siempre me quedo en silencio unos segundos. Porque no fue fácil. Perdí relaciones, perdí seguridad, perdí la imagen que los demás tenían de mí. Pero gané algo más importante: respeto propio. Y cuando alguien insiste y me pregunta si volvería a hacerlo, siempre respondo lo mismo. Sí. Aunque doliera el doble. Porque arruinar una vida que no era mía fue la única forma de empezar la mía. Muchos creen que fracasar es caer. Pero a veces fracasar es quedarse donde no perteneces, solo para no incomodar a nadie. Todos pensaron que me había arruinado la vida. Yo también lo creí. Hasta que entendí que perder la aprobación de los demás fue el precio exacto de ganar respeto por mí mismo. Y hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a alguien que sobrevivió. Veo a alguien que eligió.